nosotros atravesamos por esto, que es manejando mis emociones. ¿Quiénes tienen emociones? ¿Cuántos trajeron sus emociones? Todos trajimos emociones, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, pero entonces algunos las sabemos manejar, otros no las sabemos manejar. Entonces queremos ver cómo podemos nosotros manejar nuestras emociones o a qué el Señor se refiere en esta hora o qué nos quiere decir el Señor en esta hora también. Ahora, pregunta, ¿quién no se ha levantado en la mañana con el pie izquierdo como acostumbramos a decir? Sí, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros en una oportunidad nos hemos levantado con los cables cruzados. ¿Entienden esa expresión, verdad? Muy bien. O quiero decir, con mal humor o irritados. Creo que todos. Aquí no hay uno que se salve, ¿verdad? Ni aquellos que nos están sintonizando tampoco. Muy bien. Cuando las emociones que se sienten, vamos aquí. A ver si me puedes ayudar, hermano. Cuando las emociones, no, este no es. Ni es este, acá está. A ver. Cuando las emociones que se sienten provocan reacciones agresoras, buscamos culpables, dejando de lado nuestra responsabilidad. O sea, si estoy enojada, es por culpa tuya. Si yo tengo una reacción agresiva, es por culpa tuya. Siempre estamos buscando a alguien y nos libramos de nuestra culpabilidad. Ahora, yo puedo manejar el enojo, quizás ustedes me pueden decir cosas feas, pero está en mí si yo lo manejo y lo controlo, o directamente yo me enojo y les agredo. Eso está en mi responsabilidad. Muy bien. Cuando las emociones que se sienten tienen un estado de ánimo positivo, dan ganas de vivir, dan ganas de luchar, dan ganas de gozarse y también de hacer feliz a los demás, porque estamos positivos. Y entonces estamos ahí con alegría, con gozo. Si, por ejemplo, el Señor contesta una oración, ¿estamos gozosos o no? ¿Estamos danzando o no? ¿Se los contamos a otros? Hasta llamamos por teléfono y hablamos a nuestros países para contarle esa emoción, esa alegría, ¿no es cierto? Porque estamos contentos. Ahora, muchas veces nos sentimos alegres, llenos de gozo, y otras veces nos sentimos muy tristes, desanimados y peor aún, con ira y con enojo. Específicamente las mujeres, escuchen bien, y los varones abran sus oídos para que puedan entender lo que voy a decir, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Específicamente las mujeres, creo que por nuestra naturaleza femenina y por los cambios físicos y hormonales que tienen lugar en las diferentes etapas de nuestra vida, como por ejemplo, los cambios hormonales se producen en la mujer en la pubertad. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Cuando hay un cambio desde la niñez a la adolescencia, entonces ahí se produce un cambio hormonal, porque ahora dejamos de ser niñas para pasar al desarrollo de ser mujer. ¿Sí? ¿Cuántas atravesaron por eso? Muy bien. En el embarazo también hay cambios hormonales. Hay días que lloramos, ni sabemos por qué. Y hay otros días que estamos contentos. O sea, las hormonas juegan un papel muy importante en la vida de la mujer. En la menopausia también juega un papel muy importante las hormonas. Ahora, déjeme explicarle algo. Las mujeres atravesamos por 18 cambios hormonales mensuales. ¿Querías sacar la foto? Ok, ahí te lo pongo, dale, saca la foto. Eso es. ¿Listo? Las mujeres atravesamos por 18 cambios hormonales mensuales. ¿Qué tal, varones? ¿Están listos para aguantar las emociones de sus esposas?
Hoy su esposa se levanta y le dice, ay papito chulo, cómo te amo, mua, 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 mua. Es dulce, puro amor y se derrite. Pero mañana se levantó con los guantes de boxeo. Y tenga cuidado, porque el primero que agarra es usted. O sea, y son mensuales. Ahora, Dios nos hizo así. ¿Podemos controlarlas? Claro. Pero ¿cuándo las controlamos? Las controlamos cuando nosotros conocemos la diferencia y cómo nuestro cuerpo fue creado por Dios. Entonces yo ya sé que ahora, una vez al mes, hay un roller coaster en mis emociones debido a mis hormonas. Cuando nosotros aprendimos esto con mi esposo, el día que yo me levantaba con los cables pelados, ¿me entiende eso? Mi esposo me decía, a ver, ¿por qué cambio hormonal vas? ¿Por el quinto? ¿Por el sexto? Sí, porque ya lo empezábamos a tomar como un juego, ¿no es cierto? En vez de discutir, en vez de pelear, ya lo tomamos como un juego. ¿Por qué? Porque conocíamos ahora cómo las hormonas tienen ese desbalance. Entonces, varón, usted ahora ya lo sabe, usted no tiene justificación. Cuando usted ve que su esposa está un poquito fuera de control, no le diga nada porque está atravesando por un cambio emocional. Ahora, al hombre le cuesta mucho entender esto, porque el hombre fue creado por Dios de una manera diferente. Por ejemplo, nosotras las mujeres, por nuestros cambios hormonales, somos muy emocionales. El esposo le va a traer una rosa y la esposa se pone a llorar desconsoladamente. Y el hombre se rasca la cabeza y dice, yo a esta mujer no la entiendo. Le grito y se enoja, le traigo una rosa y llora, no sé qué hacer con esta mujer. Pero reaccionamos así. Fíjense en ustedes que es mucho más fácil para una mujer llorar delante de la presencia de Dios que para el hombre. A mí me emociona más cuando lloran los hombres. Porque nosotros somos más fáciles para llorar. Enseguida se nos caen las lágrimas. El hombre no. Ahora, el hombre no entiende este proceso porque Dios lo creó a él práctico. Práctico y visual. Y nosotras las mujeres somos emocionables y audibles. Por eso, cuidado, mujeres, cuando se le acerca a cualquier, lo vuelvo a decir, cualquier pelado, y le venga a adular su oído, levante las antenas, porque ya sabe usted que es emocional y es audible, y la va a convencer, porque los hombres tienen labia para convencer, y son súper mentirosos, I'm so sorry, varones. Pero son así, cuando quieren conquistar a una mujer son mentirosos. ¿Sí o no? El hermano dijo, aleluya. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, entonces, y nosotras tenemos las emociones mezcladas en ese momento. Entonces se acerca a alguien y me dice, qué bonita estás. Ay, mi esposo nunca me dice qué bonita. Uy, sigo siendo bonita. Entonces ya me interesa y me inclino a lo que me está diciendo esta persona. Ahora, si yo estoy sola con mis hijos, supongamos que yo atravesé por un divorcio, nunca me casé, no importa cuál sea la circunstancia, pero se me acerca también un pelado con respecto a los varones y entonces me dice, tus hijos son mis hijos, ya conquistó nuestro corazón. Y ya dijimos, ¡ay! Este es el padre perfecto. Pero resulta que después, cuando lo llevamos a la práctica, ni es el padre perfecto, ni es el hombre que nosotros estábamos buscando. Anoche estábamos conversando con una persona cristiana también, y ella atravesó por un divorcio por el engaño del esposo, pero hace 25 años que está sola porque decidió criar a su hija. Y gloria a Dios por eso. Y dijo, en este trayecto de 25 años yo nunca salí con un varón. Me dediqué a criar a mi hija. Ahora yo le dije a ella, muy bien, supongamos, estábamos en la conversación, supongamos que se presente una persona. Yo les hablo por mí, con la experiencia que yo tengo hoy, y yo tendría que salir con otro hombre.
porque sea que mi esposo falleció, porque sea por un divorcio, por lo que sea, no importa, pero que yo tenga que salir con otro hombre. ¿Ustedes saben cómo yo lo observaría? De pies a cabeza. Observaría cómo come, observaría lo que hace, observaría cómo estornuda, por exagerar. Observaría, porque yo ahora tengo experiencia, ya no me van a engañar. Entonces, si yo no encuentro a alguien que hace match conmigo, primero espiritualmente hablando, yo no voy a querer al lado mío un hombre que tenga menos conocimiento espiritual que yo. O tiene que tener el mismo o tiene que tener más. Empezando por ahí. Entonces mis emociones yo las tengo que hacer a un lado, aunque me guste, aunque diga, ¡ay, wow! ¡Qué tremendo! Se parece a Antonio Banderas, ¿verdad? O se parece no sé a quién. Pero, ¿lo voy a poner de adorno en la cama? No. No lo voy a poner de adorno. Entonces tengo que mirar otras cosas, porque eso es lo que estábamos comentando anoche y yo le estaba explicando, que las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. No es el divorcio lo peor, o digamos la infidelidad lo peor. Es la convivencia lo peor. Porque él puede ser desprolijo, conmigo no va a ir. Desorganizado, conmigo no va. Sucio, conmigo no va. Y ya tengo 3 cosas. Ahora, súmele a eso otras cosas más. Y entonces no va. Y por más que se parezca a Ronaldo, no me interesa. No me interesa, porque las zorras pequeñas echan a perder la viña. Entonces los hombres muchas cosas no pueden entender de nosotras. ¿Por qué? Porque Dios los hizo a ellos prácticos y visuales. Fíjense en ustedes, sencillo, y esto es para los cristianos, ni se espante. Porque ahí afuera escuchamos miles de cosas, en nuestra casa a través de los medios de comunicación escuchamos miles de cosas, y cuando escuchamos algo en la iglesia, ¡ay, qué barbaridad! La iglesia es el lugar que debe instruir más, para que cuando salgamos ahí afuera tengamos el pleno discernimiento de saber cómo conducirnos y decir sí o decir no. ¿Qué? El hombre es práctico. ¿Usted se está quitando la ropa para dormir? Y se está poniendo el camisón, el baby doll, el traje de Eva, lo que usted se ponga para dormir. Él ya está listo para tener un encuentro amoroso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pasa una mujer bien arreglada y el hombre hace esto. Tiene al lado una preciosa esposa, pero porque es visual, va a hacer esto. Es práctico, dijimos. Es visual. El hombre dice 2 más 2 son 4 y se acabó. Nosotras decimos 2 más 2 son 4, pero puede ser 5. Por las emociones, ¿me están entendiendo? Las emociones. Entonces el hombre nunca lo va a entender. ¿Pero por qué? Porque Dios lo hizo a él diferente. Fíjense en ustedes. El hombre, qué ingratos que son ustedes. Atraviesan por 2 cambios hormonales en toda su vida y nosotros 18 mensuales. ¡Ay, Señor, ¿por qué lo hiciste así? 2 cambios hormonales en toda su vida. En la adolescencia, o sea, cuando dejan la niñez para entrar a la edad adulta, y en la andropausia, que es la menopausia para la mujer. El hombre no quiere admitir que atraviesa por la andropausia. Pero usted, mi hermana, se va a dar cuenta que su esposo va a empezar a cambiar de carácter, igual que nosotras. Las manos se le van a poner calientes, igual que nosotras. Va a sufrir sofocones, igual que nosotras. Así que ellos tienen que admitir que entran en la andropausia también. Y cuando nosotros entramos en esta etapa, hermanos, el cuerpo va cambiando, las hormonas van cambiando. Ustedes escucharon el pastor del mensaje del viernes, cómo la pituitaria empieza a reducir sus fuerzas de una manera. Entonces vamos sintiendo cosas en el cuerpo que no las sentíamos antes.
Ahora imagínense un andropáusico con una menopáusica. Uno con la practicidad y otro con el emocionalismo. Somos complicados los seres humanos. Y nosotros lo hacemos más complicado todavía. Porque aquí mezclamos las emociones, mezclamos un montón de cosas. Y entonces viene y arde Troya. ¿Entiende esa expresión, arde Troya? Muy bien. Las mujeres sufrimos quizás más que los hombres estos cambios en nuestros cuerpos, que afectan a nuestras emociones y también a nuestras relaciones. Usted háblele a una mujer mal de sus hijos y va a ver si no tiene emoción esa mujer. Se lo come vivo. Aunque sepa que es verdad lo que le están diciendo de su hijo, pero saca las garras como una gata. El hombre no. El hombre es diferente. Somos por naturaleza seres emocionales y eso no es malo, porque Dios nos creó con emociones. Porque si no seríamos robots, si no lloraríamos, si no tendríamos pesar, si no nos gozaríamos, no seríamos seres humanos, seríamos robots. Eso no es malo, porque Dios nos creó con emociones. Esas emociones forman a ser parte de nuestro ser. Pero a la vez tenemos que tener cuidado de no dejarnos influenciar por ellas, por las emociones. Porque si nos dejamos que las emociones nos gobiernen, nos llevarán a tomar decisiones con consecuencias irreversibles. ¿Lo entendió? Es fácil ser una persona emocional. Bien nos dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué son las emociones? Hemos hablado mucho de las emociones y creo que nosotros muchas veces confundimos los sentimientos con las emociones. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, define la palabra emoción de esta manera y nos dice así. Los sentimientos son más duraderos. Las emociones son alteraciones de ánimo que son pasajeras. Hoy me siento bien, mañana me siento mal. Esa es una emoción. Un sentimiento, un dolor, es más duradero. Yo llevo el dolor, está en mis sentimientos. Las emociones no son duraderas. Muchas veces he escuchado decir a personas o dar consejos a personas que dicen algo similar a esto. Escuche bien porque a lo mejor lo hemos repetido nosotros o simplemente lo hemos escuchado decir o nos lo dijeron a nosotros. Escucha tu corazón y déjate llevar por lo que él te dice. Escucha tu corazón y déjate llevar por lo que él te dice. Piensan que porque una emoción es fuerte, es verdadera y válida en sí mismo, pero eso es un engaño. La Biblia nos alerta en cuanto a esto en Jeremías capítulo 17, versículo 9, y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Para conocer a una persona, no hace falta mucho tiempo. Con media hora que usted habla con la persona, usted se da cuenta dónde esa persona está parada. Porque ¿de qué abunda sus labios? De lo que abunda sus labios está acá adentro. Sencillo. Un cristiano tiene que abundar de Cristo y no quiere decir que el cristiano no pueda hablar de otros temas. Nos podemos reunir, podemos hacer bromas, podemos reírnos, podemos hacer comentarios, podemos hablar de nuestra familia, podemos hablar de nuestros hijos, pero o al principio o a la mitad de la conversación o al final de la conversación siempre vamos a terminar hablando del común denominador que se llama Jesucristo.
Las emociones están muy relacionadas con el corazón y no debemos anularlas, porque seríamos entonces robots, personas frías y calculadoras. Pero no debemos dejarnos dominar por ellas porque son pasajeras. Por muy intensas que sean una emoción, deben estar sometidas y conducidas por la palabra. Ay, me gusta ese joven. Me gusta esa joven. Esa es una emoción. Pero si viene alguien, y cuidado con los casamenteros en la congregación, porque nosotros no estamos de acuerdo con los casamenteros. ¿No me entendió qué quiero decir? Ya se lo voy a decir. Supongamos que yo veo a una joven de la congregación y veo a un joven y digo, uy, estos pueden formar pareja. Entonces voy y le digo al joven o a la joven, o le digo a los dos. Siento del Espíritu Santo, escuche, siento del Espíritu Santo que ustedes van a formar pareja. ¿Usted cree que el Espíritu Santo me va a hablar a mí o le va a hablar a ellos? Yo no me voy a casar con ninguno de los dos. ¿Quiénes son las personas interesadas en el plan? Los dos. Que después venga una palabra de confirmación es diferente. Porque un joven y una jovencita que está en la iglesia espera palabra de confirmación. Primero la aprobación de los padres. Y después Dios va hablando. Y entonces yo me voy dando cuenta que realmente este es el joven o la jovencita que a mí me corresponde o que Dios puso en mi camino, que es lo mejor. Pero ese joven o esa jovencita no se puede basar porque a mí me gustan ellos como pareja. Porque posiblemente ellos no tengan nada en común. Y Dios no me llamó a mí a casar a nadie. A menos que venga el matrimonio y diga nos queremos casar. Que venga la pareja, ¿no? Y diga nos queremos casar. Pero nosotros no estamos para casar a nadie. Y muchas veces los padres utilizamos este plan también con nuestros hijos. Porque nos gusta determinada persona, queremos que se case con nuestra hija. Y nuestra hija no tiene interés en determinada persona. Entonces lo que hacemos después, hermanos, es que ocasionamos un gran conflicto. Porque muchos hijos obedecen y otros por no obedecer se van de la casa. Entonces ocasionamos un gran conflicto. Yo creo que cada uno tiene que, de parte de Dios, escuchar la voz de Dios y también ponerse pruebas. Yo no era cristiana cuando conocí a mi esposo. Los dos veníamos de la iglesia tradicional. Yo no lo conocía a Dios como mi Señor, yo lo conocía como Dios. Y hay una gran diferencia en conocer a Dios como Dios y a Dios como Señor. Porque si yo digo que Él es mi Señor, Él gobierna mis emociones, mis pensamientos, mi bolsillo, mi andar. Él gobierna todo. Pero cuando yo digo que es Dios, Él está por allá, arriba, muy lejos, en el tercer cielo. Y yo estoy aquí. No tengo una comunicación cercana con Él. Pero a pesar de eso, a mis 18 años, Dios me dio el entendimiento a mí. Y yo no conocía la palabra, no había leído ni el libro donde habla de Gedeón, que pidió una prueba. Yo no conocía nada de eso. Pero Dios me dio el entendimiento a mí y de decirle a Él, Dios, porque así yo hablaba, Dios, si este joven es para mí, si este joven no es para mí, que yo lo encuentre con otra chica. Esa era mi prueba. Después cuando vengo a leer la Biblia y veo dije, ay, 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 y yo no sabía nada de esto. Yo no lo encontré. Entonces, a pesar de no haber sido cristiana, Dios escuchó mi oración, la petición de mi corazón. Y me mostró en el andar, en 2 años de noviazgo, de que él no tenía otra novia o que no le gustaba otra chica. De hecho, él me decía a mí, la única que presenté a mis padres eres tú.
Pero yo, sinceramente, en las palabras de los hombres, a pesar de no haber sido cristiana, yo nunca confié. Mis padres eran estrictos, muy estrictos. Y yo, por ser única hija y mujer y de padres italianos, ¡wow! Eran doblemente estrictos. Ellos tenían temor de que a mí me sucediera algo. Como yo estaba siempre en la casa, ellos pensaban que yo no tenía conocimiento de la calle. Pero Dios me iba hablando de alguna manera y me iba dando la sabiduría. Entonces yo decía, por más que Él me hable y me diga cosas, porque Él estaba apurado para comprometerse, compró el anillo, apurado para casarse, para edificar el departamento, todo apurado, así como ustedes lo ven ahora, que Él es así, bueno, así era. Pero eso a mí no me convencía, porque cuántas jóvenes que yo conocí mandaron las invitaciones para la boda, ya estaba todo ordenado y el día de la boda llega la novia a la iglesia y el novio, ¿dónde está? Entonces yo decía entre mí, mis padres serán estrictos, pero ellos me aman y buscan lo mejor para mí. Pero yo a él no lo conozco. Siempre pensé lo mismo. Entonces un día, creo que les conté en otra oportunidad, un día algo me dijo que para qué me maquillaba, y yo había tenido muchos conflictos con mi padre en cuanto a eso. Y como yo trabajaba en un salón de bellezas, yo tenía que ir arreglada. Pero mis padres, claro, mi papá siempre para que yo no llamara la atención. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me maquillaba cuando mi papá no estaba. Me iba al salón de belleza. Cuando volvía, yo entraba por el pasillo. Ustedes vieron que en las casas casi siempre hay un pasillo, ¿no? En nuestros países. Y yo veía la luz en la ventana de la cocina, pero yo no sabía si era mi mamá o mi papá. Entonces, por las dudas, me quitaba todo en la puerta y entraba a mi casa y mi papá súper feliz porque yo no me maquillaba. Entonces, ahora me pongo de novio y me dice mi novio, no, pero no te maquilles. Le digo, no. A mí me costó mucho trabajo convencer a mi papá, a vos no te voy a convencer. Así que si no estás conforme, así como entraste por esa puerta, yo te la abro para que salgas más rápido. ¿Sufrió 2 años de noviazgo? Sí, y mucho. Se iba a la casa llorando, porque mi papá no quería que se acercara, mi papá quería que a las 10:30 de la noche se tenía que ir, mi papá no me dejaba ir a ningún lado con él, yo no podía ir sola a la casa de mi suegra, tenía que ir acompañada por mis padres o por uno de los dos, no quería a mi papá que fuera ni al parque, no quería nada. Era bien difícil, fue un noviazgo difícil. Pero él la aguantó. Se llevó el premio de esta belleza. Y todavía le dije esto, porque él un poco no creía que era tanto mi papá, sino que era yo que no me acercara. Entonces le dije, mira, si tú me crees o no me crees, no es mi problema. Pero tenés la oportunidad de buscarte una joven que tenga menos problemas que yo. Yo no te estoy atando. Búscate a alguien que la dejen salir, que la dejen ir, I don't care. Y esa fue la prueba y se aguantó. Y pasó la prueba. Emociones en control. Muchas veces durante alguna predicación o tiempo de alabanza nos sentimos tan eufóricos y agradecidos a Dios que le prometemos servirle toda la vida, en todas las áreas y con todo nuestro corazón. Hasta parece una poesía. Pero cuando viene un problema o una dificultad, pronto nos olvidamos de nuestra promesa. ¿Realmente fue algo sincero a Dios o fue nuestras emociones que nos habló en ese momento? Porque mis emociones tienen que estar envueltas para responder, yo estoy de acuerdo. Pero si yo hago una decisión en emoción, cuando viene la prueba, ya no la puedo soportar.
No lo puedo soportar. ¿Por qué creen ustedes que cuando alguien en la congregación empieza un ministerio y al poco tiempo ustedes ven que ya no está funcionando más? ¿Qué creen ustedes que pasó? Claro, quizás lo que venga a la mente, ¡ay, el pastor lo sacó de su puesto, de su privilegio! Piense con mente más abierta, hermano. ¿No será que por sus emociones no pudo aguantar el peso del ministerio o del llamado? Yo estaba compartiendo anoche con estas personas, estamos hablando de la iglesia, y casi siempre la congregación, escuche bien porque esto es importante y usted lo tiene que saber porque yo fui parte de congregación mucho tiempo atrás. La congregación no sabe lo que pasa detrás de este púlpito. Ustedes en la semana no están aquí. Ustedes no saben los conflictos que hay en la oficina. Ustedes desconocen todo. Llegan el domingo, se sientan y esperan que se desarrolle la película. ¿Me está entendiendo? Que el servicio funcione. ¿Pero usted sabe si faltó alguno en el cuarto de sonido? Usted no lo sabe. Usted está esperando que funcione. ¿Cómo funciona? El que está detrás de este púlpito, el que se lleva toda la presión. Porque es domingo y tiene que funcionar, esté o no esté, avisó o no avisó. ¿Se enfermó o no se enfermó o se fue de la iglesia y no se sabe? Cuando nosotros decidimos estudiar en la Facultad de Teología, nosotros fuimos los dos. El llamado fue de esta manera, bien sencillo. Habíamos ido a una graduación de unos conocidos que se habían graduado de la facultad. En ese día le tocó predicar al presidente de la Facultad de Teología, que está aquí en Montebello, que es cuadrangular y es parte de nosotros también como familia cuadrangular. Entonces él predicó y a lo último hizo un llamado para todos aquellos que querían involucrarse en el ministerio. Ese día la iglesia estaba repleta de familiares, de los que se graduaban, estaba llena la iglesia. Mi esposo y yo casi siempre nos sentamos juntos, pero hay oportunidades, como ustedes ven aquí, que no podemos estar juntos, porque cada cual tiene que desarrollar el ministerio, ¿no? O su función. Entonces yo me había sentado en un lado y él se había sentado en otro. Cuando el pastor llama para el ministerio, nos encontramos los dos en el altar. Estábamos en lugares diferentes. Entonces los dos ahí en el altar nos miramos y con la mirada nos dimos cuenta que habíamos decidido lo mismo. Salimos de ahí, enseguida llamamos a la Facultad de Teología, nos inscribimos. La Facultad de Teología tiene una iglesia ahí mismo que es en inglés. Entonces, empezamos a ir a la facultad, el presidente nos empezó a conocer porque él daba clases ahí, nos empezó a conocer, vio que nosotros llegábamos a horario, hacíamos nuestras tareas, la manera de hablar, vio que teníamos conocimiento de la Biblia, porque por la gracia de Dios el Señor nos colocó a nosotros en dos iglesias muy grandes y americanas, iglesias muy disciplinadas. Por eso nosotros aprendimos la disciplina. Entonces Él nos propuso a nosotros comenzar un grupo hispano dentro de la iglesia americana. La iglesia no eran puramente americanos, sino eran chicanos. ¿Usted entiende esa palabra? ¿Sí la entiende? Okay. Entonces entendían español y entendían inglés. Cuando nosotros empezamos a congregarnos en inglés a la mañana y teníamos el servicio a la tarde en español, las personas nos empezaron a conocer. Se empezaron a acercar mucho a nosotros. Venían más a la tarde que a la mañana. Entonces, creo que el pastor, no lo dijo, pero yo lo sentí en mi espíritu, el pastor dijo, aquí hay un cierto problema. Porque si la congregación de la mañana se va a inclinar por la tarde y por ellos la de la mañana va a desaparecer o va a quedar muy reducida.
Entonces comenzamos, estuvimos un tiempo, unos meses, no recuerdo si llegamos al año, y él un día lo llama a mi esposo y le dice estas palabras: tengo una iglesia preparada para ti. Es una manera muy profesional, muy diplomática de decir, ¿sabes qué? Mejor que te salgas de aquí porque me estás trayendo problemas. Y no eran problemas de división ni de nada de eso. Usted me está entendiendo, ¿no es cierto? Okay. Entonces nos instala aquí. Y la hermana Elena ya estaba aquí. Ella puede pasar y dar testimonio de cómo era la iglesia o cómo nosotros la encontramos cuando llegamos. El pastor anterior, hermana, usted dígame si yo estoy mintiendo, ustedes no acostumbraban a darse besos, ¿verdad? No lo hacían. Nosotros llegamos con la cultura europea, 2 besos, no 1, 2. Fue una amenaza para la congregación, porque de repente de no dar besos a dar 2, imagínense. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cambio tan dramático y tan drástico! Cuando entramos acá, el primer olor que inundó mi nariz fue la humedad. Un olor a humedad insoportable había aquí adentro. Bancas del tiempo de los picapiedras. Alfombra color roja, que habían dado el dinero para cambiar la alfombra y nunca se cambió. Porque la hermana se congregaba aquí y después ella se quejó. Había un cuarto de sonido que lo habían cambiado, lo habían quitado o cuidaban los niños, algo así, ¿no, hermana Elena? Era cuarto de sonido o cuidaban los niños. Era como una guardería. Sí, en la parte de atrás de aquí. Ok. Habían quitado la pared, escuchen. Pero nunca le colocaron la alfombra en el pedazo que le habían quitado la pared. Así que este pedazo era de cemento, del tamaño de la pared, el resto era de alfombra roja. Pero Dios puso un amor en nosotros hacia este lugar y hacia las personas de este lugar, que empezamos a encariñarnos con ellos, a ser parte de la familia. Lo primero que tuvimos que hacer en esta iglesia no fue evangelizar, fue cazar ratas del tamaño de los gatos. Porque el pastor vivía aquí al lado, en la casa pastoral. ¿Es verdad, hermana Elena? 2 casas. Una vivía el pastor, casa pastoral, y la otra la alquilaba un miembro de la congregación. El miembro de la congregación, aquí había un pasillo dividido por alambre de gallinero. No tenía estacionamiento esta iglesia, tenía un tremendo árbol ahí afuera de aceitunas, que cuando caían aceitunas el estacionamiento estaba deplorable de sucio. Y los inquilinos, que eran miembros de esta iglesia, se les ocurrió plantar elotes. Eran tantos los elotes que las hojas de los elotes venían todas para el pasillo. ¿Es verdad? Había un árbol de aguacate, traía las ratas. La conexión de la luz, hubo que hacerla toda de nuevo. El agua, cambiar toda la tubería porque estaba toda podrida. Remodelar todo adentro. La hermana sabe porque el hijo que falleció hace un año fue parte de la remodelación de esta iglesia. ¿Verdad, hermana Elena? Ok. La casa pastoral no la usamos porque nosotros ya teníamos casa propia. Entonces decidimos alquilar la casa pastoral. Escuche bien, porque yo podría escribir un libro de todo esto, ¿eh? Le estoy pidiendo confirmación a la hermana para que ustedes vean que yo no les estoy mintiendo. La casa pastoral la alquilamos a unos miembros de la iglesia para que tuviera más entrada a la iglesia. Ahora eran 2 casas alquiladas. Pero no eran 2 casas alquiladas, eran 2 problemas. Porque lamentablemente los miembros de la congregación
cuando la alquilan, creen que el pastor tiene que tener la benevolencia de soportarles todo. Si alquilan en otro lado, tienen que pagar la renta o los echan. Pero del pastor no les importa y piden misericordia. ¿Me está entendiendo? No funciona así. ¿Qué pasó? El pastor, hermana Elena, confirme esto. ¿No venía el perro del pastor a la iglesia durante los servicios? ¿Sí o no? Ok. El pastor se fue de aquí, pero el perro seguía viniendo. Ahora, fíjense en ustedes si no era para renunciar a todo. Después vinieron bandadas de palomas que había que cazarlas y llevarlas al shelter. Las palomas. Hubo que hacer toda la remodelación, todo el canto. Entonces yo pienso, o yo creo, nunca se lo pregunté, pero un día que me reúna con él se lo voy a preguntar. Él dijo, es una amenaza, yo los mando. Si ellos tienen un llamado, van a aguantar. Y si no, abandonarán. Pero ya, como Pilato, yo me lavo las manos. Hace años que estamos aquí. Siempre haciendo cambios, siempre haciendo cosas, siempre. No fue una emoción, a eso voy. Porque si hubiese sido una emoción, ya hubiésemos largado todo de hace mucho, mucho tiempo. Aparte de que vivimos a 40 millas de la iglesia. 40 minutos. Ir y volver. Muy bien, sigamos. Lamentablemente yo he oído decir a muchos jóvenes, tal chico o tal chica era la mujer o hombre de su vida porque lo sentían así, porque se lo dictaba el corazón. Bueno, yo no sé si era el corazón o veían a Cupido que les lanzaba flechas, no sé. Y que era la promesa que Dios le había preparado. Y con el tiempo se llevan una gran sorpresa de que no es así. Las emociones nos pueden engañar. Siempre debemos juzgarlas a la luz de la palabra. Yo puedo hablar por mis emociones. Una mujer que tuvo una mala experiencia con un hombre, casi siempre, no voy a generalizar, son mujeres que le hablan mal a sus hijos de los hombres. O viceversa. Y no todos los hombres son iguales. ¿Cómo tratar con nuestras emociones a la luz de la palabra de Dios sin equivocarnos? Aquí algunos consejos que nos pueden ayudar. Nuestras emociones forman parte de nuestro ser, junto con nuestros pensamientos. Dios nos exhorta a nosotros a guardar nuestro corazón, ¿es verdad? Proverbios 4:23. Guarda sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él que emana la vida. Guardar nuestro corazón, hermanos, no es esconderlo. Porque muchos suelen decir, yo no le abro mi corazón a nadie. Ahora, creo positivamente que tenemos que usar la sabiduría para poder abrir nuestro corazón a alguien. Eso sí lo creo. No le podemos abrir nuestro corazón a cualquier persona. Al único que le podemos abrir nuestro corazón sin reserva se llama Dios. ¿Para qué le abrimos nuestro corazón a Dios? Para que Él lo llene y lo proteja con su palabra y con nuestra obediencia a ella. Porque mire, el diablo conoce la Biblia de tapa a tapa, pero no la obedece. Entonces, si nosotros venimos con la Biblia debajo del brazo y la leemos, pero no la obedecemos, ¿de qué nos sirve? De nada. Y peor cuando nosotros discutimos acerca de la palabra, creyendo que sabemos más que lo que Dios dice. Cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, Jesús le dijo esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, ¿qué?
Aquí vemos que cuando nosotros adoramos o alabamos a Dios, todo nuestro ser está envuelto. Cuerpo, corazón, alma y ¿qué? Y mente. Incluyendo nuestras emociones. Lo triste y peligroso es cuando nos dejamos llevar solamente por nuestras emociones y dejamos de lado nuestra mente y razón. Cuidado, hermanos, con espiritualizar todas las cosas. Porque los que espiritualizan se llevan una gran sorpresa. Un día los van a bajar de un honrazo. Porque todavía tenemos los pies sobre la tierra. Usted vaya a un restaurante y cuando la mesera le trae la cuenta, usted dígale, yo soy cristiana. Que Dios se lo pague. ¿Usted lo espiritualizó? ¿Usted es cristiano? Sí, es verdad. Pero ¿sabe dónde va a ir? Preso. ¿Saben que cuando no usamos nosotros nuestra mente y nuestra razón y todo lo espiritualizamos, o nos dejamos llevar solamente por nuestras emociones, esto puede traernos graves consecuencias e incluso muchos manipulan las emociones de las personas. El que pasa y da $1000, el Señor le devuelve el doble. Cuando la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que da tu izquierda o al revés. Manipulación. La rosa bendita. Eso es manipulación. Yo te doy una rosa roja, tú me das $20. Pero si la rosa roja se te pone negra, es porque hay un demonio en tu casa. Entonces, como yo quiero saber si hay un demonio, doy los $20 y me llevo la rosa. Ahora use su sentido común. Todas las rosas rojas, cuando se secan, se ponen negras. El manto sagrado, pase por debajo del manto para recibir la unción del santo. Y utilizamos esas palabras que, me golpean las emociones. Yo voy a recibir la unción del santo. El agua traída de Israel. Yo creo que en Israel se quedaron sin agua. Con tanta gente que trae agua de Israel. El arca del pacto, ¿no lo escuchó ahora en las noticias? Salió desde Brasil, creo que en marzo, en mayo, yo ni sé cuándo salió. Pero llega a Los Ángeles el arca del pacto con los sacerdotes, hermano. No se pierda este evento, por favor, vaya y reciba el arca del pacto que está por llegar o ya llegó. Y la gente ahí va. Y ahí va. Todo esto distorsiona la palabra de Dios para que hagan lo que su líder le ordene. Yo a veces no entiendo a las mujeres, porque decimos que somos más inteligentes, y es cierto, porque usamos el hemisferio del cerebro completo. El hombre usa la mitad para una cosa y cuando su esposa le habla, está haciendo un trabajo y usa la mitad del hemisferio. Su esposa le habla y salta a la otra mitad. No utiliza el hemisferio completo. Por eso se dice que cuando nosotros vamos con la manteca, ya volvemos nosotros con la leche. Y ellos recién están pensando dónde ir. Pero a veces, hermanas, no entiendo. No entiendo. Aquí han llegado mujeres que me han dicho a mí que el pastor de la iglesia les dijo a ellas que si les servían, escuche bien, no se deje conquistar porque es el pastor. No se deje conquistar porque es la pastora. Use su cerebro, su sentido común. Para eso Dios se lo dio, para que lo use. No para que le engañen, no para que lo tenga dormido. El pastor de la iglesia le dijo que le sirviera en todas las áreas. ¿Me está entendiendo? ¿O quiere que se lo ponga más claro?
Pensó que era la única, pobre infeliz. Cuando se vino a enterar era fulana, sultana, mengana. Líderes que usan su autoridad para manipular. Yo conocí 2 mujeres, madres e hijas, en la otra iglesia. Se fueron a vivir a Pamde, nosotros no éramos pastores, los conocíamos de la iglesia. La mamá trabajó con nosotros en visitaciones de hogares, llevábamos material para discipular a las personas. Era el Día de la Madre, ella era la primera que me llamaba a mí para cantarme las mañanitas. Yo la tenía por una mujer espiritual, una mujer de oración, una mujer sencilla, una mujer trabajadora. Se fueron a Pamdel a congregarse en una iglesia. Madre e hija, las 2 casadas, por supuesto, y con marido, se empezaron a disputar al pastor. La hija tomó el lugar de secretaria. Y se creyó que porque era la secretaria tenía la atribución de hacer lo que se le antojaba. Entonces va a la casa de los pastores y le dice a la esposa cómo tenía que ir vestido su marido. A tal punto que esa mujer ocasionó el divorcio pastoral. La pregunta es, ¿dónde estaba la madurez del pastor o la sabiduría o el discernimiento? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ayer estábamos conversando con esta persona que una gran diferencia es ser un hombre espiritual a no serlo. ¿Por qué muchas personas leen la palabra y no la entienden? Porque es un hombre o una mujer natural. Porque yo cuando no tenía a Cristo en mi corazón empecé a leer la Biblia y no entendía nada. Yo doy testimonio de mí. Pero el día que yo le dije sí al Señor, mis ojos fueron abiertos. Entonces, si yo no entiendo nada, yo no estoy diciendo que la tenemos que entender toda, porque hay que estudiarla para poderla entender. Pero si yo no entiendo nada y no entiendo lo práctico, no lo estoy poniendo en práctica, la pregunta es, ¿seré cristiana? Si cuando yo alterco todo el tiempo con la palabra de Dios, ¿seré cristiana? Los cristianos solo debemos dejarnos dominar por la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. No lo que me dijo fulanito, no lo que sabe sultanito, no lo que repitió menganito. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de una manera perfecta y lo hizo cuerpo, alma y espíritu, ¿sí o no? ¿Usted tiene cuerpo? ¿Tiene alma? ¿Tiene espíritu? ¿Qué es el cuerpo? Ahí está. Espíritu, alma y cuerpo. En ese orden va. ¿Qué es el cuerpo? Se refiere a una persona física. Este es el cuerpo, esta es nuestra caja. A veces adoramos más esta caja que el espíritu. En él se encuentran los 5 sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y audición. Para relacionarnos ¿con qué? Con el mundo que nos rodea. Es la imagen de quiénes somos y de cómo somos. En nuestro cuerpo se encuentra ¿qué cosa? En esta caja, dentro de esta caja se encuentra ¿qué? El alma y el espíritu. ¿Qué es el alma entonces? El alma está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones. En el alma es donde se liberan nuestras más terribles batallas.
sentimientos tanto positivos como negativos. Afloran e influencian en el ejercicio. Perdón, ¿quieres que te lo cambie? ¿Estabas sacando? Hermana Belina, ¿lo hiciste a tiempo? Ok. Afloran e influencian el ejercicio de nuestra voluntad. El alma es el centro operativo desde que nos relacionamos con los demás. E interpretamos sus actos, palabras, como así también las circunstancias que nos rodean de una manera personal. Es muy importante que nuestra alma actúe y funcione de una manera equilibrada entre los conceptos, verdades, valores y principios. Las emociones y sentimientos que tenemos y experimentamos constantemente. ¿Qué es el espíritu? Es la parte del ser humano diseñada para establecer una relación con Dios. Es como si fuera un cuarto que está cerrado porque no tiene comunicación con Dios. Cuidado, todos los seres humanos somos seres espirituales, todos, inconversos y cristianos y creyentes. La diferencia está que en el creyente ya le abrió la puerta a ese cuarto que estaba cerrado. ¿Por qué digo esto? Estaba cerrado por nuestro estilo de vida, que no es compatible al estilo de vida de Dios. Entonces ese cuarto nos separaba de Dios. Pero cuando yo abro la puerta de ese cuarto, vengo a tener comunión con Dios. Y eso es lo que me hace diferente al inconverso, pero el inconverso es espiritual. Nada más. Yo ahora tengo una relación con Dios. Van dos caminando por la calle y usted no va a distinguir quién es cristiano y quién no, hasta que no hable con la persona. Entonces, como parte del espíritu, podemos destacar la conciencia, que podríamos definir simplemente como esa capacidad de oír la voz de Dios, animándonos a hacer el bien o advirtiéndonos que no nos apresuremos a tomar una decisión que puede ser fatal. En el espíritu, el hombre se encuentra también toda el área dedicada a la adoración y a revelar a Dios. Las emociones que no nos llevan a acercarnos a Dios y a hacer su voluntad vienen de la carne y no del espíritu. Y no hay que agregarle nada más. Está todo dicho. Las emociones que no nos llevan a acercarnos a Dios vienen de la carne. Las emociones que no nos permiten hacer la voluntad de Dios vienen de la carne y no del espíritu. Cada cual tiene la responsabilidad de analizar su propia vida. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.